Aquel chico de cabello negro comenzó a caminar a lo largo de la calle, usaba una ropa que lo hacía ver sin más, su peinado al igual que su misma forma de caminar lo dejaba ver, una simpleza en general que lo perseguía. Se detuvo frente a alguien que lo observaba. ¿Qué miras?, preguntó, en un tono tranquilo y en una expresión, que se podría decir es su estado neutral. Ante la mirada de aquel hombre, el niño retrocedió un paso, sentía los ojos fijos en él y por ende, poco después aquel niño se fue llorando mientras el chico de 17 años lo seguía observando. Con razón estos japoneses no aguantan nada. Ante ese comentario, siguió con su camino a la par que estaba por comenzar un nuevo día en la preparatoria que anteriormente era para chicas, el motivo por el que la eligió. Simple, era la que le quedaba más cercas. En realidad no, simplemente quería ver a las estudiantes y profesoras que pudiese haber, entrando en aquella institución, seguía con su camino, recibía un par de miradas en ocasiones debido a algo claro, si expresión al igual que su físico eran totalmente diferente a lo que uno acostumbra a ver por Japón. Debería de haberme acostumbrado a esas miradas que me dan, aunque, una chica de lentes pasó por delante de su vista, era castaña y era de segundo grado como él. El chico solo observó su cadera para luego ver sus piernas y asentir. ¡Qué buen movimiento de cadera! El chico siguió viendo mientras miraba a los demás lados. ¿Debería de? No sé, siempre es rechazo tras rechazo, llega un punto en el que me canso de todo eso. Ante ese pensamiento volvió a seguir con su camino a su salón, se sentó en uno de los escritorios para estudiantes mientras unos chicos se acercaban, con eso dicho, el día escolar finalmente comenzaba. Un día sin más a decir verdad, realmente que lo diferenciaba de un estudiante más en esa academia. Quizás el hecho de ser extranjero y por ende llamar la atención, aunque no era del todo positivo, después de todo Japón es conocido como un país racista, aunque él tenía una forma curiosa de responder cada que lo querían discriminar. ¿Qué dijiste, pinche pito chico? Ante aquellos comentarios podría decirse que los japoneses se quedaban callados, no acostumbraban a ver a alguien con el carácter de este chico. Comenzó a caminar a lo largo de diferentes lugares, en cada uno de ellos quizás había forjado recuerdos o quizás no. Manuel. Al oír una voz femenina al cruzar el puente, se giró y observó a alguien, una chica de cabello negro la cual lo estaba observando, parecía tener un ligero rubor en sus mejillas, entonces volvió a hablar. Por favor, ten una cita conmigo. En aquel momento, 3 puntos suspensivos aparecieron en la mente del chico, Israel. No me ha dicho su nombre, es una estudiante de otra escuela a la cual ni siquiera me suena, ¿quién le dijo mi nombre? Israel se cuestionó en apenas un segundo, aquella chica volvió a hablar. Sé que es repentino, pero te he visto cruzar este puente varias veces, por favor acepta. El chico solo la observó para hablar. ¿Es en serio? La chica de cabello negro lo observó mientras que el chico comenzaba a pensar. Me resulta difícil de creer que solo con verme sienta atracción, sin embargo, tiene buenas piernas y pechos. El chico la miró de reojo mientras que seguía analizando la situación con su clásica expresión. Su tono de voz es lindo, pero no caeré tan fácil. ¿Quién te pagó para hacerlo? Un signo de exclamación apareció en la mente de la chica. ¿Es en serio? Ella pensó a la par que volvía a sonreír. Soy Yuma. La chica con una cálida sonrisa en el rostro se acercó al chico para tomar sus manos y estar a poca distancia de su rostro, con un sonrojo en sus mejillas, lo observó mientras que el chico por instinto dio un paso atrás, sin embargo, no se separó de ella. Realmente me gustas, quiero salir contigo. El chico observó la mirada de Yuma, era sincera a la vez que la de una chica enamorada, su corazón comenzó a latir con más fuerza a la vez que sudor salía de sus manos. Quiero que me abraces, a la mente de Manuel llegó aquel pensamiento, observando ese lado tierno Yuma, con una ligera sonrisa en su rostro la miró. Bueno, podríamos salir. La sonrisa siguiente de Yuma capturó su atención, una sonrisa sincera la cual quería ver aún más veces. Nos vemos el siguiente domingo en el parque cercano aquí. Yuma dijo, finalmente ambos intercambiaron números y con una sonrisa, Yuma se despidió. Mirándola irse, Manuel miró sus caderas. ¡Qué buen Q! Al día siguiente, en un día más en la vida de Manuel, el chico comenzó a despertarse, vivía solo pese a lo joven que era, trabajaba a la par que estudiaba, y aunque tenía poco tiempo durante los días, de vez en cuando llegaba a salir con un par de amigos o de vez en cuando se compraba un manga de su gusto. Mirándose delante del espejo, preguntas podrían llegar a su mente. ¿Realmente tendré una cita este domingo?
Observando su celular, pudo ver la conversación que había tenido con esa chica. Durante la noche no había sido precisamente corta ni mucho menos, hasta que Yuma finalmente terminó su conversación yéndose a dormir. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro, sin embargo pensamientos llegaban a su mente. No debo de hacerme ilusiones, quizá cuando ella me conozca más a fondo este domingo se decepcione y deje de gustarle. Sí, eso es lo más probable que pase. Con ese pensamiento en mente decidió seguir adelante con su día. Con eso en mente un día más comenzaría. Al salir de casa no se percató de algo, de alguien en realidad, un gato blanco el cual lo observaba fijamente. Pese a ser un animal tenía una mirada un tanto inquietante. A la vez que caminaba, aquel gato blanco decidió seguirlo. Manuel miraba hacia las calles. A decir verdad no tenía mucho más que decir o hacer, es la clásica rutina de un estudiante promedio. Sin embargo, ¿creerías que todo esto es capaz de cambiar en solo un día? Notando que alguien le daba algo, regresó a la realidad. Una chica con un traje parecido a cosplay le extendía un pequeño papelito. El chico lo tomó mientras que lo leía. Nada interesante a decir verdad, después de todo eran publicidades para los japoneses y sus negocios. Casi tirando aquel papel, sin darse cuenta y a una velocidad anormal, aquel gato blanco lo metió en su bolsillo. Girándose finalmente lo observó con aparente curiosidad. Interesante, un gato, me sorprende que aún no te hayan cocinado. Pensó en ello y con indiferencia finalmente siguió su camino sin darse cuenta de que eso sería un antes y un después absoluto en su vida. Sin prestar atención a sus clases, el chico comenzó a revisar su cuaderno. Los diferentes apuntes que había hecho a lo largo del año y aún más, diferentes recuerdos que podrían ir a su memoria. A decir verdad tampoco ha sido el mejor año aunque estoy en otro país. ¿Qué me espera luego de esto? No sé, tampoco me importa la verdad, supongo que solo intento tras intento tras intento. A su mente llegaban más recuerdos, aquellos fracasos que había experimentado. Tenía esa autopercepción después de todo. Mirando sus manos diferentes recuerdos llegaban, ocasiones en donde fue rechazado o en donde quizás perdió aquello que lo hacía estar entusiasmado. Mirando al techo del salón de clases dio un pequeño suspiro. A esta edad debería de estar en tercero al menos, debería de estar cerca de graduarme y sin embargo por estúpido sigo estudiando, aunque solo quizás, no es del todo malo, estoy en un mejor país pero ¿qué tantas oportunidades tengo aquí? No sé, ni siquiera me interesa mi futuro, seguramente moriré antes de los 30 y ni siquiera deje a un hijo en este mundo. Se levantó de su escritorio para salir del salón con permiso del profesor. Con la libreta en mano, comenzaba a escribir. Había mentido solo para salir a tomar algo de aire. Después de todo escribir era una afición que tenía, aunque jamás había sido consistente en ella, pero no podía negar que le gustaba. Simplemente dejar las ideas llegar a su mente y fluir. A la par que escribía, una silueta pasó por delante suya, alzó la vista para darse cuenta de ella, la mujer más hermosa de toda la academia, de un cabello rojo carmesí al igual que unas curvas envidiables, unos ojos de un fuerte color azul, como si de zafiros se tratase, y por sobre todo, qué buen par de tetas. Manuel en su estado neutral pensó mirando a aquella chica, Rías Gremory. La chica solo observó al gordito de Manuel para seguir con su camino, al parecer sin prestarle atención. Un brillo salió de aquellos ojos azules, mientras que Manuel seguía observando las caderas de aquella chica al irse. Ya me rechazó con eco, pero podría. Manuel la seguía viendo irse pero solo dio un ligero suspiro, mejor volvió su vista hacia su cuaderno. Con eso dicho, finalmente el día escolar había terminado. Una vez más la repetitiva vida de Manuel comenzaba. Tenía que ir al trabajo de medio tiempo que tenía y con ayuda de una beca escolar era capaz de gestionar bien su dinero. Después de todo, en México, su país de origen, no tenía mucho dinero semanal y tenía que gestionarlo de la mejor forma posible. Saliendo de su trabajo como cajero a tiempo parcial, caminaba por las frías noches de Japón. En aquella ciudad llamada Kuo realmente no había nada resaltante, no era como la tan famoso Tokio, ni tampoco tan llamativa como Kioto, aunque, ¿y si algo más se escondiera dentro de esa ciudad? Manuel caminaba por las calles, no había rastro de gente pero a decir verdad tampoco le importaba, solo observaba al frente porque era su camino. Deteniéndose fuera de una fábrica que parecía estar en malas condiciones pudo oír unos ruidos extraños. Un olor extraño llegó a su nariz, un sonido extraño se podía oír en aquel lugar, casi como si fuese el triturar de unos huesos. Miró al suelo por un momento dándose cuenta de algo, un líquido rojo brotaba por debajo de la puerta. Por instinto simplemente retrocedió un paso mientras quedaba sumamente callado.
Por sus meros instintos decidió mirar a través de la ventana, lo que vio fue algo sorprendente, un cuerpo humano yacía completamente destrozado, sus ojos se abrieron con sorpresa mientras que retrocedía instintivamente, sudor caía de su cuerpo al igual que la sensación de peligro se sentía. Lo último que pudo escuchar fue una especie de rugido, sus piernas por instinto comenzaron a correr mientras que sudor recorría su cuerpo, su pulso comenzó a acelerarse y no miraba atrás, una sensación de peligro lo envolvía y sin embargo su mente decía algo más. Se supone que yo quería, una imagen mental llegó a su mente al igual que una sensación de respeto lo invadía. Ellos son capaces de soportar el infierno en la tierra, y sin embargo no soy capaz ni siquiera capaz de aspirar a ello. Una pizca de determinación invadió sus ojos mientras que su cuerpo se detenía, su pulso seguía acelerado pero su mirada había cambiado por completo, ya no estaba asustado, se giró ante lo que sentía, en ese momento, juró que por un solo momento había visto algo que no era humano, una criatura extraña, y sin embargo no había nada delante suya, la noche comenzó a ser más clara al igual su pulso parecía volver a su estado normal poco a poco. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Aquel chico pensó mientras jadeaba y el sudor frío caía de su frente, miró a sus alrededores dándose cuenta de que todo estaba en un silencio absoluto, no había nada más, ni nadie, o al menos eso creía él, pensando en sí ir rumbo a su casa, Manuel analizaba lo que acababa de pasar, sus pasos se detuvieron y entonces decidió volver al lugar. Lo que hay dentro de este cuarto es inhumano, esto es, el chico volvió a ver a través de la ventana, no había nada dentro de aquella fábrica. Esto es, Manuel dio unos pasos hacia atrás totalmente confundido, no sabía lo que acababa de pasar, su pulso se volvió a acelerar y sudor volvía a salir de su cuerpo. Esto es irreal, juro que acabo de verlo ahí, quizá necesito dormir un poco. Tomando su cabeza adolorida, Manuel comenzó a caminar rumbo a su casa, sin darse cuenta, unos ojos de un fuerte color blanco lo observaban en la oscuridad. Mirándose frente al espejo, sentía el sudor recorrer su frente. ¿Eso fue real? ¿Por qué mi cuerpo se siente más pesado que de costumbre? No logro entender todo esto, parece la típica historia cliché donde algo le ocurre al protagonista, aunque, yo no sería el protagonista. Mirándose nuevamente en su estado natural en el espejo, solo arrugó sus cejas y dijo: total, ya ni modo. Al decir eso, mejor fue a su cama para acabar el día. Con eso dicho, finalmente era viernes, faltaba poco tiempo para su cita, por más que pensaba en ello sentía su pulso acelerarse lentamente, habían madrugadas en donde hablaba con Yuma o simplemente se enviaban audios el uno al otro, casi pareciera que se estaría volviendo a ilusionar, había química con ella, quizás su mala suerte en el amor había sido con las chicas de su país natal, o solo quizás había encontrado a la indicada. O el domingo iba a tener un nuevo rechazo en su lista, no lo sabría hasta que ese día llegue. Levantándose con una ligera sonrisa en el rostro, se fue a bañar mientras que comenzaba a prepararse para su nuevo día. El día escolar había pasado con normalidad, con Manuel sintiéndose fuera de lugar con sus compañeros japoneses ya que parecían no estar acostumbrados a su forma de ser. Con razón se van a extinguir, ni siquiera le pueden hablar a una vieja. Manuel en un español que nadie fue capaz de entender los miró diciendo eso. Su país está sobrevalorado, ni que fuera la gran cosa, pinches NPCs. Manuel al decir eso, decidió salir del salón de clases dejando a los japoneses confundidos por su forma de ser. Manuel caminaba por fuera de los salones, su mirada seguía vagando entre las diferentes alumnas que había en toda la escuela pero solo llegaba a una conclusión. Todas me llevan a las mismas, realmente hay poca variedad en este lugar. Pensó en ello mientras se rascaba la cabeza. Su mirada se fijó en los pechos de una chica en particular mientras la miraba, ella era Akeno Imejima, la segunda chica más hermosa de toda la academia. Si ella es japonesa, ¿qué le dieron de comer cuando era niña? Aunque le quiero dar otra cosa. Manuel pensó en ello mirando las caderas de la chica al caminar, sin más, siguió por su camino. Realmente había poco más que contar de aquel día, acabó siendo uno más del montón en la vida de este chico, el incidente del día anterior realmente había quedado en el olvido, quizá era solo la locura mental que sentía que iba tomando control de él o quizás era algo diferente, de todos modos él no sabría lo que realmente habría pasado si se pusiera a investigar, no podía llegar con las autoridades simplemente a contar lo que vio y qué pasarán de él. Aunque bueno, quizás tenía ideas sesgadas sobre las autoridades de Japón y con él siendo extranjero, de todos modos no era relevante para su día a día. Caminaba por las calles en busca de algo entretenido para hacer que no fueran simplemente sus tareas u obligaciones laborales. ¿Y si voy a la zona roja de la ciudad?
Se preguntó a sí mismo mientras observaba al cielo con cierta duda. El aburrimiento lo seguía en esos momentos. Tenía curiosidad sobre lo que pasaría el domingo. ¿Sabré llevarla a un buen sitio? ¿Seré capaz de evitar mirar sus pechos? Manuel se seguía haciendo diferente tipo de preguntas, quizá estaba sobrepensando las cosas, o quizás estaba siendo precavido. Dicho esto, el sábado en la noche finalmente llegaría. Estaba hablando con Yuma a través del celular y observando los audios que tanto él como ella se habían mandado. Había algo más allá en esas conversaciones, quizá es que esa chica tenía una gran labia, pero era capaz de hacer sentir atraído a Manuel más de lo normal. Puso su celular boca abajo mientras miraba hacia el techo. Debería de haberme acostumbrado a no hacerme ilusiones, pero siento que esto puede ser diferente, pero la última vez que pensé eso no ocurrió nada bueno. El chico dio un suspiro mientras que cerraba sus ojos. Realmente no sé qué me espere mañana en esa cita, lo que alguna vez creí difícil mañana va a ocurrir, ni siquiera va en mi escuela. Creí que al conocerla más quizás me negaría a la idea y la terminaría espantando, pero tiene algo que me es llamativo, quizás solo estoy esperando más de lo que debería. Después de todo ella es japonesa, quizá le extrañe en mis costumbres, aunque ahora que lo pienso, ¿cómo fue que llamé su atención? Ni siquiera en mi país soy considerado atractivo, quizá esa chica tiene malos gustos después de todo. Manuel arrugó sus cejas al pensar en eso. Pensar no me ayuda en nada, quizá solo deba dejarme llevar y disfrutar de esa cita. ¿A quién engaño? Como si eso pudiera pasar siendo yo. A ver qué cagada me voy a mandar mañana. Manuel pensó en ello para volver a ver la hora de su celular. Ya es algo tarde. Qué molesto fue tener que acomodarme el horario de este sitio. Mejor me hubiera ido a Canadá o a Estados Unidos. Bueno, no, ahí me hubiesen arrestado o hubieran hecho un tiroteo. Al pensar en ello mejor solo dejó su celular a un lado y miró al techo una vez más. Bueno, supongo que fue todo por hoy. Finalmente el domingo había llegado. El chico despertó e irónicamente a comparación de otros días, tenía una pequeña sonrisa en su rostro. Quizás sea debido a la cita que tenía ese día o quizás otro motivo más allá. Quizá finalmente llegaría alguna pequeña luz en su vida o solo quizás estaba pensando de más. Se levantó de aquella cama y fue directo al baño. Comenzó de buena forma su día y entonces comenzó a bañarse. Hoy era día libre en su trabajo, por lo que no tenía algún impedimento. Se miró en el espejo una vez ya cambiado y entonces tenía una pequeña duda. ¿Debería de llevar más dinero del que creo necesitar? Aunque es la primera cita, claramente ella debe de pagar. Ante ese pensamiento, solo salió de su casa para comenzar a caminar. Aún falta un largo día por delante. Sus tareas de la escuela las había terminado con antelación y pese a todo sentía algo de emoción por ese día. Por más pequeño que pareciera, parecía estar contento. Miró el reloj, apenas era por la mañana y faltaba un rato para la hora acordada. Había desayunado en casa por lo que solo estaba tomando el aire en realidad. Fue al parque en donde habían acordado verse. Mi existencia es tan patética que 3 horas antes ya estoy esperando aquí. Bueno, puedo hacerme el pendejo por ahí por un rato. Sino aquello asintiendo para comenzar a caminar, o en simples palabras, comenzar a ver culos. Las japonesas casi no tienen, son más tablitas, aunque por eso me gustó Koneko. Ellas tienen un cuerpo más lineal y delgado, por ende son más lindas. En cambio las mexicanas dependiendo tienen caderas ama anchas o están gordas. El chico sentado en una banca solo observaba a las japonesas pasar mientras tenía esos pensamientos en su mente. El chico sacó su celular y se sorprendió. Llevaba más de 1 hora viendo culos y analizando en su mente, por lo que aún tenía 2 horas antes de la dichosa cita. Levantándose con cierto entusiasmo, tenía un pensamiento en mente. Tengo hambre, pero debo esperar. Después de todo hoy será comida gratis. Con eso dicho, volvió a caminar fuera del parque con otro destino. Comenzó a dar vueltas y a vagar por diferentes zonas de la ciudad, muy estándar en cuanto a sus zonas para pasar el rato. Había lo típico, arcades, cines, pequeñas plazas y poco más. A decir verdad, no era tan llamativa como la capital o con gran tradición. Simplemente elegí esta ciudad porque era lo que más estaba a la mano. Al pensar en ello dio un suspiro. Aunque bueno, aquel imbécil también está aquí en Japón solo que estudiando la universidad. Pudo haberla hecho aquí pero el tarado quiso irse a una mejor universidad. Cuando pensó en ello, solo miró al cielo. Solo faltaba 1 hora para la cita. Comenzó a dar vueltas por la cuadra mientras tenía dudas en su mente. ¿Y si ella llega tarde? ¿Y si ella al verme me deja plantado? ¿O es que acaso finalmente me dirá quién le pagó para hacerme esto? ¿Acaso le veré los pechos durante la cita o es que estaré perdido en su sonrisa? El chico miraba al suelo al decir eso.
pero seguramente ella me rechace, después de todo es lo que siempre pasará aquí o en cualquier otro país. Al pensar en ello, volvió a sentarse a la misma banca de siempre. Quizá solo estoy sobrepensando, pero bueno, creo que me aburrí de ver culos, y era mentira, se había detenido a observar a una chica más. Volviendo a lo importante, no me ha mandado ningún mensaje, quizá ella se aburrió de mí y eso que solo hablamos por mensaje, ¿en serio mi voz es tan culera? Qué mal, pensó mirando abajo como gato cabizbajo. Se fue mi comida gratis. Mientras seguía pensando en ello, sintió su celular vibrar, lo alzó para ver algo que lo hizo volver a tener esperanza. Había un mensaje de Yuma diciendo que se estaba preparando, eso significaba que dentro de poco ella finalmente llegaría y por ende la cita comenzaría. Muy bien, es por esto que nos hemos estado preparando toda la semana, es mejor no cagarla este día, esta podría ser una de mis últimas oportunidades para conseguir un culo. Al pensar en ello, Manuel se llenó de determinación, era la hora de mostrar de lo que estaba hecho. Así que ahora, a esperar. No pudo decir más mientras que se sentaba en la banca en su estado natural para comenzar la misión, pese a lo que aparentaba quizás solo quería algo romántico, quizás quería estar en los brazos de Yuma al final del día o simplemente quería que ella le diera una última sonrisa para confirmarlo, sí, habría una segunda cita. Pero eso solo sus acciones lo definirían y era consciente de eso, a la par que pensaba en ello, sentía el tiempo pasar, miraba al reloj y dándose cuenta de que ya faltaban unos pocos minutos y ella aún no llegaba, sentía su pulso acelerarse un poco, pero nada fuera de lo normal, dio un ligero suspiro hasta que finalmente ocurrió, dio la hora de acuerdo a ambos y ella, no llegó. Supongo que debí esperarlo, pensó en ello con la mirada abajo. Apenas era la hora en punto, exageraba demasiado. ¿Estás bien? Una voz femenina le preguntó mientras que Manuel alzaba la mirada, ahí estaba ella, 2 minutos tarde pero vistiendo un atuendo que la hacía lucir linda, era de un color rosa mientras que su mirada se mostraba un poco de preocupación. ¿Llevas mucho esperando? Dijo Yuma con una sonrisa la cual hizo que el corazón de Manuel comenzara a acelerarse. Para nada, acabo de llegar. Dijo eso hipnotizado por el aura de la chica pese a que llevaba toda la mañana pensando en ella. Ya entiendo, de todos modos, ¿tienes algún plan? Yuma preguntó observando a Manuel quien volvió a su estado neutral al oír eso. No. Pensó en respuesta, pero no le podía decir eso. Por supuesto, por aquí quizá haya algunas cosas divertidas que podamos hacer, después de todo lo esencial será hablar. Manuel dijo sonriendo un poco antes de sorprenderse ligeramente, Yuma tomó su mano y entonces ambos comenzaron a caminar. No tenían un plan fijo, sin embargo, Manuel tenía una ligera sonrisa al estar junto a ella, transmitía un aura de calidez al igual que una llamativa, su sonrisa, era de las más bonitas que había visto, en esencia parecía que lo tenían capturado. Fue así que la cita comenzó, al inicio fue un poco rápida, quizá por la inexperiencia que ambos tenían y claro, el hecho de que Manuel no estaba acostumbrado y quizá al sobrepensar no tenía las reacciones esperadas, sin embargo, fue así como entonces terminé en una pelea con una botarga del Dr. Simi. Dijo el chico mientras que Yuma parecía reír, ni siquiera sabía que era el Dr. Simi, pero al oír la forma en que narraba la historia y la ocurrencia que era en sí le llamaba la atención, no siempre se hallaba aún con tales experiencias. ¿Aquí en Japón no has tenido vivencias de ese estilo? Yuma riendo preguntó mientras que Manuel comenzaba a pensar. Creo que no, casi suelo pelearme con japoneses a diario, suelen insultarme pero les regreso el insulto en español, todo muy normal a decir verdad. Manuel dijo en su estado neutral mientras Yuma lo observaba. Eres realmente divertido, ¿sabes? ¿Quieres ir por un helado? Yuma nuevamente tomó la mano de Manuel, realmente pese a los pensamientos del chico como su comida gratis no eran en serio, quizá su subconsciente tenía unas ideas muy diferentes a su mente consciente, pero en otros términos podría decir que sentía cierta atracción hacia ella, tenía algo diferente a lo que estaba acostumbrado, quizás una vibra muy cálida a decir verdad. Manuel con una sonrisa en su rostro ya no sentía que su corazón se aceleraba al tomar la mano de Yuma, la apretaba con cierta fuerza, sin intención de hacer daño alguno, solo con la idea subconsciente de que no quería soltarla, sin darse cuenta, una sonrisa muy diferente a las que usualmente daba apareció en su rostro. Ambos estaban riendo, quizás la idea de que algo fuese diferente esta vez no era incorrecta, solo quizás algo bonito podía salir de sus interacciones, ciertas ideas aparecían en su mente al igual que expresiones de una persona más interesada en la otra.
Compartían momentos, sonrisas, la cita era cuando menos sencilla, ambos solo iban caminando, realmente el plan más allá era simple, Manuel tenía una idea, quería sorprenderla con un sitio en donde la comida supiese de increíble forma, aunque en su mente, espera, debo llevarla a un lugar con variedad, si la llevo a un lugar temático puede ser que a ella no le guste la comida o quizás algo peor como que sea alérgica a algo en específico, además, ¿cuánto dinero traigo para pagar la comida? Tengo que guardar y administrar una parte para el resto de la semana y más cosas. Manuel, ¿te encuentras bien? Yuma preguntó observando al chico que estaba pensando, parecía que se había perdido en sus pensamientos por unos momentos. Oh sí, perdón, solo estaba pensando sobre algunas cosas. Manuel solo mintió de pequeña forma mientras que sonreía ahora. Conozco un buen restaurante cerca de aquí, ¿quieres ir? El chico dijo, unos momentos después, extraño los tacos. Manuel pensó en ello observando el plato que tenía delante, no era extravagante ni nada que valiese la pena mencionar, una simple hamburguesa. Yuma por su parte tenía algo más del estilo japonés, un claro plato de ramen. ¿Ocurre algo? Yuma preguntó con genuina curiosidad observando cómo el chico solo estaba observando su plato, él negó y solo habló. Es solo que extraño las comidas de mi país, algún día deberías de probar los tacos, hay gran variedad de ellos. ¿En serio? Parece que México es un país muy interesante. Manuel observó la sonrisa de Yuma al decir eso, parecía que se expresaba de forma genuina, él simplemente rió un poco para pensar. Interesante quizá, pero no creo que te gustaría vivir en él. Sea como sea, Yuma, ¿quieres ir a un lugar un tanto más escondido? Manuel dijo con una sonrisa, había un lugar en específico que solía visitar para descansar, un lugar al que poca gente solía ir y por ende no sería problema llevar a Yuma allá. Eso suena bien. Manuel observó el entusiasmo de ella una vez más, había algo en particular que llamaba su atención, quizá su sonrisa, su forma de ser, la alegría que ella mostraba, o solo quizás se estaba haciendo ilusiones de nuevo, pero algo dentro de él no quería creer esa posibilidad, solo quizás esta vez podría ser diferente, una lástima que no sería como él creería. Luego de aquel almuerzo en donde Manuel, pese a su personalidad decidió pagar, estaba caminando tranquilamente con Yuma, ambos estaban tomados de las manos y había un poco de silencio, no era incómodo como tal, pero es cierto que Manuel quería hablar más con ella, no le importaba si tenía que estar toda la noche frente a una pantalla con tal de hacerlo, ya eran aproximadamente las 5 de la tarde, aún faltaba un largo rato para que el día termine, pero claro, Manuel no quería que ella llegase tarde a su casa, pese a estar en un país diferente no perdía sus viejas costumbres, miró a Yuma para decir. Aquí es, este lugar es donde suelo venir a despejar la mente en ocasiones o simplemente para pasar el rato. Yuma lo observó, quizá no era la típica escena llena de naturaleza, ya que era un lugar con unas plantas, así como también estaban encima de una azotea no muy alta, pero pese a ellos lograban tener una gran vista de lo que era la ciudad en sí, el sol se estaba comenzando a esconder pese a la hora que era, Manuel con una sonrisa comenzó a hablar. Solía venir aquí con un amigo antes de que se fuese a una universidad en otra ciudad, de hecho fue aquel idiota quien descubrió este lugar, ya que a él le interesan más este tipo de líderes, yo en su lugar soy más simple, pero he de reconocer que para venir a pasar tiempo es un gran sitio, no pasan muchos coches y no hay tanto ruido, podría decir que tiene ciertos encanto. Manuel sonrió al decir eso. Tienes una bonita sonrisa. Manuel abrió los ojos al oír eso, miró directamente a Yuma quien estaba siendo iluminada por la puesta de sol. Esa sonrisa es genuina, deberías de mantenerla más a menudo. Yuma sonrió también diciendo eso, Manuel quedó absorto al oír eso, era la primera vez que lo escuchaba, y ahí estaba ella, de pie delante suya sin que un tercero los haya unido, sin que él haya tenido que estar persiguiendo a la chica, simplemente se dio, algo inesperado había ocurrido, quizás el inicio de algo muy bonito. Ella se acercó un poco más a el chico para con una sonrisa a tomar su mano. Usualmente parece ser un chico que no lleva esa sonrisa, lo he notado las veces que te he visto caminar, esta sonrisa es diferente a esas, deberías de mantenerla. Yuma dijo con un entusiasmo que no podía compararse al de una chica que Manuel haya conocido antes, simplemente Yuma era diferente, quizá porque era japonesa o porque verdaderamente era una chica fuera de serie, fuera cual fuera la opción, Manuel debía reconocer que ella había captado su atención por completo. Yuma se acercó un poco más a él para verlo directamente a los ojos. Creo que eso es lo que nos hace diferentes los uno de los otros, el entusiasmo que podamos tener y la alegría de uno mismo, con eso seríamos capaces de ayudar a los demás si así lo necesitan.
Quizá ella es demasiado buena para mí, quizá ella tiene algo diferente que me hace sentirme atraído por ella, pero esto es, Manuel sentía una sensación en el pecho, tenía una sonrisa en el rostro que era inevitable. Admito que en tan poco tiempo, me gustas. Manuel dijo con una sonrisa mientras que observaba a Yuma directamente, ella miró a Manuel a los ojos directamente y lo abrazó, el chico se paralizó por un momento, mientras que la chica comenzaba a hablar. Estoy tan contenta por eso. La chica, estando en el pecho de Manuel, hizo subir su mirada para verlo directamente a los ojos, el chico observó aquella mirada, era un tanto diferente, era ahora la de una chica frágil pero enamorada a la vez, una mirada que Manuel no estaba acostumbrado a recibir, ella poco a poco se fue acercando a él. Eres lindo. Por un momento, el tono de voz de Yuma cambió, pero apenas dijo eso, volvió al tono amigable de siempre. Por un momento, un escalofrío había recorrido el cuerpo de Manuel, como si sus instintos le advirtieran de algo, él solo miró a Yuma quien sonrió. Tú siempre me has gustado, quizás suena un poco raro pero decidí buscar información sobre ti hasta que finalmente tuve el valor para invitarte a salir. La dulzura que aquella chica mostraba era simplemente muy llamativa para él. ¿Pero qué fue eso? ¿Por qué sentí mi cuerpo paralizarse por un momento? Es casi como si mis instintos primarios me estuviesen advirtiendo sobre algo, por un momento el tono de Yuma, me dio miedo. Manuel observó a la chica. Quizás solo fue una sensación extraña mía, o quizás fue algo más allá, no estoy seguro de eso, pero, Manuel se mostraba un poco inquieto, no estaba seguro sobre aquello, pero decidió callar, no había motivo para dudar, al menos por ahora. Finalmente la noche llegó, Manuel y Yuma iban camino a aquel parque en donde se habían encontrado antes, en el camino, una chica le dio un extraño papel a Manuel, solo supuso que era un folleto sin más de una simple publicidad, por lo que siguió con su camino junto a Yuma, una vez que ambos se encontraban en aquel parque de noche, se miraban el uno al otro. ¿Quieres que te acompañe a tu casa? Manuel con una ligera sonrisa le preguntó mientras observaba a la chica, ella llevaba un rato callada, sin embargo solo dio un paso adelante observando al chico. Hay algo que quiero decirte, ¿qué es? Manuel, dentro de su duda preguntó, sin saber que aquella pregunta cambiaría por completo su existencia. Yuma con una voz más grave y seria hizo una pregunta que hizo helar su sangre. ¿Morirías por mí? La sonrisa que Yuma mostró esa vez era simplemente diferente a la que Manuel había visto, era simplemente inhumana. Un frío subió por su espalda, una vez más sus sentidos más primitivos le estaban alertándose algo, sus piernas querían correr y sin embargo solo estaba ahí, de pie sin saber cómo reaccionar, su mente estaba divagando, no lograba entender lo que sucedía, la presencia de Yuma pasó de ser una cálida y amigable a algo mucho más frío, y por qué no, aterrador. ¿Qué fue lo que dijiste? Manuel un poco inquieto preguntó, aquella chica que había captado su atención ahora irradiaba peligro, uno mortal e inminente, algo dentro suya le decía que se fuera corriendo, que escapara y no mirase atrás, en simples palabras, el instinto primitivo de supervivencia que cada ser humano posee. La pregunta es simple, dije que, si morirías por mí. Con el cabello cubriendo su mirada, Yuma volvió a hablar, su tono de voz ya no era aquel dulce que alguna vez fue, ahora era nuevo, más intenso, más severo a la hora de hablar, el pulso de Manuel comenzó a acelerarse, pero en esta ocasión no por mariposas en su estómago, por la adrenalina que estaba sintiendo. Yuma, ¿a qué te refieres? Manuel, dando un paso atrás por instinto, le preguntó a la chica mientras que ella volvía a sonreír, una vez más, aquella sonrisa inhumana que le mostraba. He de admitir que fue divertido, jugar con un chico virgen como tú dándole la falsa esperanza de tener una novia, casi me daba asco lo dulce que te estabas portando. Finalmente el cabello dejó ver los ojos de Yuma, esa mirada dulce que había antes, ya no existía, su mirada era simplemente aterradora, algo que no era humano. Pero es hora de acabar con los juegos, un chico con una existencia tan patética no merece sufrir más. Con algo extraño iluminando el suelo, la mirada de Manuel fue de sorpresa, la apariencia de Yuma cambió un poco al igual que sus ropas cambiaron en su totalidad, alas negras aparecieron en su espalda al igual que su ropa era mucho más reveladora, dejando ver sus piernas, abdomen y parte de sus pechos al aire, sin embargo, ella no parecía incómoda con eso, en su lugar solo observó a Manuel. Disfruta de la última vez que verás a una mujer, ver esto debe ser un regalo para un chico virgen como tú. Dijo Yuma con clara burla, sin importarle mostrarle gran parte de su piel a Manuel, sin embargo, su mirada ahora cambió, a una más seria y centrada.
El corazón de Manuel seguía latiendo con fuerza, sudor frío recorría su cuerpo y realmente no sabía qué hacer en ese momento, estaba en blanco totalmente. Yuma, ¿qué es lo que realmente eres? Manuel, aún sorprendido y sin saber qué decir, solo observó a la chica delante suya. Mi nombre no es Yuma, tal persona jamás existió y fue solo un invento para engañarte y manipularte, caíste fácilmente a decir verdad, supongo que no podía esperar más de un patético chico como tú, mi verdadero nombre es Reinaré y soy un ángel caído. Manuel solo escuchó eso atentamente. ¿Ángel caído? ¿No se suponía que eso era solo ficción? ¿No era solo algo mitológico lo cual nadie podía probar? No tenía sentido, demasiadas cosas venían a su mente en ese momento, estaba totalmente abrumado por sus sensaciones y pensamientos. De todos modos, no tiene caso explicárselo a alguien que va a morir esta noche, fue divertido, Manuel. En ese último, Yuma apareció por una última vez, aquella mirada dulce y tono de voz cálido apareció una vez más, por última vez, Manuel observó a la chica que lo había esperanzado, y antes de darse cuenta, Manuel tenía un enorme agujero en el estómago, cayó al suelo con la mirada perdida mientras que una enorme cantidad de sangre salía de su cuerpo. El sonido de un tacón comenzó a escucharse, era aquella mujer de cabello negro caminando a su dirección, Manuel al borde de la muerte la observaba, estaba soltando enormes cantidades de sangre al igual que ni siquiera podía mover su cuerpo, solo pudo alzar la mirada de forma débil. Puedes sentirte honrado y a la vez enojado, Dios te eligió como uno de los portadores de un sacro aparato, de todos modos no vas a sobrevivir, si quieres culpar a alguien que sea a Dios. Dicho eso, la mujer le dio la espalda mientras reía un poco. Él fue el responsable de hacerte pasar por esto, así que, fue un placer, insignificante humano. Al decir eso, un círculo pareció aparecer debajo de sus pies y finalmente desapareció. Manuel solo miraba al cielo, Foctos estaba oscuro al igual que sus sentidos se iban perdiendo poco a poco, su sangre se esparcía en todos lados y por algún motivo mágico no había nadie a los alrededores, ni una sola persona que pudiera verlo. ¿Este es el final? Dios, sacro aparato. ¿Qué mierda se supone que es todo eso? Solo fui un humano patético al que todo le sale mal, tantas veces me han rechazado y tantas veces he perdido la razón, tantas veces me han negado cosas, ¿no debería sentir paz al ya irme de este mundo? ¿Qué es esta sensación? Ni siquiera me importa mi futuro, pero a la mierda con todo esto. ¿Por qué debo de pasar por toda esta mierda? Manuel comenzó a pensar en todo eso, diferentes pensamientos llegaban a su mente, en su lecho de muerte. Ni siquiera pude terminar la preparatoria como debía, simplemente fui un estúpido al tomar decisiones, todo lo que he hecho ha sido cuestionable, ¿estoy pagando por mis errores acaso? ¿Esto es lo que merezco? Supongo que sí, sea como sea, ¿qué más da? No puedo mover el cuerpo y mucho menos puedo hablar, estoy por morir, no podré despedirme de nadie, pero ¿qué más da? Nadie me extrañará después de todo. No hice nada significante con mi vida, todo eran quejas y quejas, supongo que este es un digno final para alguien como yo, después de todo, soy solo eso, un pobre diablo al que cosas malas le ocurren, un sujeto que pasará sin pena ni gloria en el mundo, eso es lo que quería, ¿no? Me daba igual quedarme en mi país con el salario mínimo, no lo sé, la cabeza no me da para más, solo puedo quedarme aquí, como el inútil que he sido en toda mi vida, pero, todo acabará realmente aquí. No lo sé, mientras cerraba sus ojos, un brillo peligroso de color rojo salía de su pantalón, parpadeaba fuertemente mientras que poco a poco algo iba apareciendo, un círculo mágico apareció en el suelo, era un rojo llamativo, el chico apenas pudo mover los ojos y lo único que vio fue eso, un color carmesí. Luego de eso, todo se volvió oscuridad. Lunes por la mañana. Los alumnos en la escuela Kuo caminaban con normalidad, como era normal en su mayoría había más mujeres que hombres debido a que con anterioridad era una academia solo para chicas, pero algo había diferente ese día, el chico mexicano llamado Manuel que usualmente usaba lentes, ya no llevaba, caminaba confundido. En la mañana, había despertado con una gran cicatriz en el abdomen, era un tanto grande pero no de un tamaño monstruoso, era una cicatriz la cual portaba con cierta duda, sabía que lo del día anterior no había sido una farsa y esa cicatriz lo demuestra, él estaba en algo que no sabía que era real. Ángeles caídos. Dios. Apenas podía recordar lo que había sucedido el día anterior, su mente era borrosa, miraba su celular pero se daba cuenta de algo, los mensajes con Yuma jamás existieron, no había ningún rastro de aquella chica en ningún lado, solo tenía sus recuerdos, mismos recuerdos que no era capaz de recordar, mientras caminaba sentía una enorme confusión y dolor de cabeza. ¿Qué se supone que pasó?
¿Acaso morí ayer? No lo sé, todo esto es tan extraño, pero tengo una cicatriz en el abdomen, eso no lo tenía antes, ¿es esto algo sobrenatural? Pero no entiendo, es casi como si mi mente hubiera bloqueado los sucesos traumáticos de ayer, apenas puedo recordar, solo recuerdo ese nombre, Yuma, Dios. No recuerdo más, pero ¿qué se supone que tiene que ver Dios en todo eso? Manuel tocó su cabeza mientras que sentía una pequeña punzada. ¿Qué se supone que soy ahora? Esa sensación de muerte fue tan real, la sangre saliendo de mí, el cómo perdí mis sentidos, ¿a dónde se supone que voy? Manuel se detuvo, estaba a medio pasillo de la academia, estaba confundido, su cuerpo temblaba un poco mientras que sentía una mirada fija en él, rápidamente se giró y pudo ver a una chica de cabello blanco mirándolo a través de la ventana, ella estaba siendo inexpresiva como siempre, estaba comiendo dulces y se mostraba tranquila. Koneko. Manuel se preguntó, sintiendo su mirada fija en él. Quizá solo estoy alucinando, mi cabeza no funciona bien, ella no tiene que mirar a alguien que ya rechazó después de todo, Manuel dando un suspiro volvió a caminar rumbo a su salón de clases. El día había terminado, Manuel se encontraba en su casa, no había más por lo que estar fuera, ese día había decidido no ir a trabajar pese a todo, no se sentía bien y avisó en el trabajo. El chico estaba sentado en la cama mirando al techo, sintiéndose sobre todo confuso, ya que físicamente, no había mal, no se sentía débil, tampoco se sentía mareado o algo por el estilo, sorprendentemente su cuerpo estaba en un gran estado. La noche rápidamente había caído, Manuel tenía las manos sobre sus oídos, se los estaba tapando ya que estaba más sensible, de algún modo ahora era capaz de oír a través de las paredes, estaba oyendo a sus vecinos así como también el ruido de la calle, no tenía luces prendidas y sin embargo podía ver más que bien en la oscuridad, se sentó en su cama para ir por un vaso de agua después. En aquel momento sus sentidos se agudizaron con seriedad, alguien estaba tocando a su puerta. Se giró con fuerza mientras que permanecía en silencio. ¿Quién se supone que es a esta hora? No es tan tarde pero no es usual que reciba visitas, ¿por qué mi cuerpo reacciona así? ¿Por qué siento esta sensación de peligro otra vez? Quiero moverme y sin embargo mi cuerpo sigue estando quieto, ¿qué carajos está sucediendo últimamente? Manuel comenzó a caminar lentamente mientras ahí volvía a estar. Alguien seguía llamando a su puerta, no era una voz, era simplemente aquel sonido de unos dedos chocando contra la madera. Manuel se iba acercando lentamente, sentía como su pulso se iba acelerando al acercarse, su instinto le gritaba fuertemente acerca del peligro que sentía. ¿Por qué estoy reaccionando así? Yo no me comporto de este modo, y sin embargo estoy temblando, mi cuerpo tiene miedo, mi instinto de supervivencia me está gritando que no abra, pero, ¿por qué sigo moviéndome? El sonido de la puerta no cesaba, no era agresivo, y sin embargo desprendía un aura aterradora. ¿Quién se supone que es? Un humano jamás me ha dado esta sensación, no, de hecho no, yo no soy así, no soy alguien que se deje llevar por el miedo. Tampoco soy un estúpido que se lanza a lo desconocido. Algo raro está sucediendo en torno a mí, algo que yo no conocía y algo que no esperaba conocer, esto no es algo natural, esta sensación es algo fuera de lo común, ningún humano podría sentir algo como esto, nadie llegaría a tal nivel de sentidos tan agudos, Manuel antes de darse cuenta ya estaba delante de la puerta, había un silencio aterrador ahora. Seas quien seas, bastardo, no miraré atrás. Manuel ahora con una determinación creciente en sus ojos, tomó el pomo de la puerta y quería abrirlo, su cuerpo aún se resistía y sin embargo Manuel tomó las riendas de todo. Abrió la puerta y ahí estaba, su cuerpo finalmente se liberó, no había nadie ahí fuera, Manuel con seriedad estaba examinando a sus alrededores. ¿Estás detrás mío? Manuel preguntó mirando por el rabillo del ojo, tampoco había nadie. El chico solo cerró la puerta y retrocedió, de la nada delante suya alguien había aparecido, un hombre de gabardina. Eras tú. Ya entiendo, fuiste capaz de sentirme, pero ¿cómo si eres un humano? ¿No se suponía que debías estar muerto? Manuel tragó saliva hasta que finalmente se armó de valor escuchar las palabras de aquel hombre. ¿De qué carajo estás hablando? Nada que deba importarte en realidad, después de todo los muertos no tienen por qué saberlo. Al decir eso, el hombre de gabardina hizo una especie de luz en su mano. El cuerpo entero de Manuel sintió un escalofrío al ver eso, su sangre recorría su cuerpo a enorme velocidad y su corazón latía fuertemente, su instinto de supervivencia una vez más salía a flote.
Comenzó a correr mientras salía de su propio departamento, comenzó a ver por las calles y nuevamente el mismo fenómeno ocurría, no había nadie a los alrededores, todo estaba inmerso en oscuridad mientras un fuerte zumbido en sus oídos lo invadía, comenzó a jadear mientras su propio pulso lo estaba traicionando. El chico solo se detuvo en medio de un lugar que él conocía bien. Este parque, es el mismo lugar en donde ella me arrebató la vida, ¿de qué carajos está pasando? No logro entenderlo del todo, ¿estoy viviendo una pesadilla acaso? Mencionan a lo sobrenatural pero soy incapaz de entender esto. Manuel comenzó a jadear un poco más intensamente, su pulso se estaba acelerando mientras que diferentes ideas pasaban por su mente. ¿Es esto algo real? ¿Es esto el castigo por todos mis actos o es solo una pesadilla de la que jamás podré despertar? Manuel jadeaba, se giró rápidamente creyendo escuchar algo. Puedo ver perfectamente pese a que estamos en la oscuridad, algo raro está pasando aquí, pero no veo a ese sujeto en ningún lado, ¿acaso fue solo una alucinación? Pero se sintió tan real, sentía como mi cuerpo me pedía a gritos salir de ese lugar, casi como si se tratara de una presa huyendo de su cazador. Manuel solo pudo girar su expresión y mirar ahí una fuente, fue a ella y pudo ver su reflejo a través del agua cristalina, diferentes ideas llegaban a su cabeza, mientras que su pulso se seguía acelerando. Pero aún con ello, siento como mi cuerpo sigue alerta, como si nada de esto fuera un sueño, esto es la realidad, de eso estoy seguro, alguien me está siguiendo. Manuel se giró para ver aquello que tanto lo estaba perturbando, el sonido de un zapato se escuchaba a través de tan callado parque mientras que finalmente se revelaba, por segunda vez ahí estaba de pie frente a él, el mismo hombre que lo había estado perturbando todo el día. A decir verdad admito que es un poco divertido ver tus expresiones aterrorizadas, no eres capaz de entender lo que está sucediendo, ¿cierto? Puedes estar tranquilo, luego de hoy no necesitas saber nada más, ya que no vivirás otro día más para saberlo. Manuel retrocedió un paso instintivamente al escuchar las palabras del hombre de gabardina mientras que lo veía con seriedad. No debes estar preocupado por el mañana, deja de sobrepensar las cosas. El hombre al decir eso comenzó a engendrar una luz en su mano, el cuerpo de Manuel instintivamente comenzó a arder con una enorme intensidad al ver eso. ¿Por qué esa luz le perturba? ¿Por qué esa luz hace que mi corazón se acelere? No, esto es miedo, tengo miedo de esa estúpida luz en su mano. ¿Qué sentido tiene esto? Manuel volvió a retroceder otro paso, viendo eso mientras que observaba al hombre enfrente suya. Yo, no soy capaz de entender lo que está pasando, hace unos días una estúpida chica fue la que me mató y ahora esto. Manuel comenzó a hablar con cierta frustración. Nadie parece notarlo y no sé por qué pero tengo una enorme cicatriz en mi abdomen, ¿qué carajos está pasando? ¿Por qué ahora de la nada siento un enorme miedo hacia lo que pueda pasar? Manuel solo volvió a hablar pero cada vez más lentamente. Ahora solo he estado viviendo con miedo durante estos días, no sé por qué, el chico al decir eso bajó la mirada, incapaz de comprender lo que pasaba. ¿Y eso qué carajos tiene que ver con nosotros? Tu único deber en estos momentos es morir de una vez por todas, no espero que lo entiendas, solo eres un patético ser humano, sea como sea, esto se está alargando demasiado. Al decir eso, el hombre alzó la lanza de luz sobre su hombro, Manuel sintió como su pulso se seguía acelerando y su cuerpo le pedía a gritos salir de ahí, sin embargo, un poco de determinación apareció en su rostro, era seriedad y un poco de ímpetu, no quería darle la espalda pese a lo que tenía delante, cuando estaba por dar un paso delante también simplemente ocurrió. Por segunda vez había sido atacado y un enorme agujero apareció en su estómago, de nuevo cayó al suelo y su mirada fue perdida. ¿Qué es esto? ¿De nuevo está pasando? No siento mi cuerpo, apenas soy capaz de oír y apenas puedo ver, no soy capaz de entender lo que está pasando a mis alrededores, todo lo que ha estado ocurriendo estos últimos días, simplemente no tiene sentido, ¿es esto una especie de castigo por todo lo que he hecho acaso? ¿O es que solo mi desgracia me trajo a esto? Sea cual sea la respuesta, soy incapaz de entenderlo, todo simplemente está, triste y apagado. El hombre solo le dio la espalda y comenzó a caminar con gran frialdad, parecía que estaba acostumbrado a hacer tales actos y por ende solo se mantenía callado, esta energía es, el hombre se dio media vuelta viendo que alguien había aparecido. ¿Tienes mucho valor o es simplemente estupidez el actuar en mi territorio, señor ángel caído? Tú eres, la heredera de la casa de Gremory. El hombre ahora identificado como ángel caído dijo con veneno en sus palabras. Rías Gremory, ¿y tú eres, la chica ahora identificada? Simplemente preguntó mirando al hombre. Mi nombre no tiene importancia en este momento.
El hombre con una lanza de luz en mano respondió, antes de darse cuenta a una velocidad que no pudo responder tenía una espada apuntando a su cuello. Vienes a mi territorio y te metes con uno de mis siervos, esto viola el acuerdo que se tenía, ¿no es así? Por algo es que nos debían un favor. El hombre solo chasqueó la lengua al oír eso. No me recuerdes a ese estúpido demonio, el que tenga que ver con Azazel no me interesa. Rías solo dio un suspiro mientras que negaba con la cabeza. Te daré una última oportunidad, no perdono a nadie que se meta con uno de mis siervos, un paso en falso y griega. El sujeto que tenía apuntando su espada al cuello del ángel caído solo lo miraba de forma fría. Puto hará el resto. Rías, con esa frialdad en sus palabras, observó del mismo modo al ángel caído. El ángel caído solo chasqueó la lengua, en las sombras podía sentir dos diferentes miradas, cualquier paso en falso y sería su fin. Ustedes, la casa de Gremory, el ángel caído habló con cierta rabia recordando cierto evento pasado, solo abrió sus alas y decidió retirarse, finalmente, dos chicas más aparecieron ocultas entre las sombras. Presidenta, ¿qué debemos hacer ahora? Una chica de cabello negro habló mientras que Rías solo se arrodillaba estando a la altura de Manuel que aún estaba en el suelo. Llegamos un poco tarde para evitar esto, pero mañana será el día en que descubra la verdad, el momento de la verdad, ¿a qué no? Rías solo dijo eso para acariciar con suavidad el cabello de Manuel, irónicamente. Pese a que el chico estaba al borde de la muerte todos parecían tener tranquilidad. Al día siguiente, nuevamente Manuel despertó de su cama con inquietud, se mostraba más inquieto que de costumbre y jadeaba de una forma más intensa, fue entonces que sentía el sudor salir de su frente. De nuevo ocurrió, eso no puede ser un sueño, es una realidad, pero es casi como si se tratara de una fantasía, algo que no pasaría en la realidad, pero ahora, ¿cuál es la verdadera realidad? Incapaz de entender el que ocurría, simplemente miraba con sorpresa al suelo, mirándose al espejo se dio cuenta de que tenía una cicatriz en su abdomen, no era gigantesca pero era más grande del que una persona común tendría. Esa es la prueba, yo no tenía esa cicatriz hasta hace unos días, de hecho es la cicatriz más grande que tengo en todo mi cuerpo, es imposible que no me diera cuenta de ella, pero todo es tan raro, todas las personas desaparecían y ya gran oscuridad invadía todo ocurrió en el mismo parque, casi como si todo fuese planeado, realmente es confuso, pero no gano nada pensando en esto, aunque eso significa que en mi espalda, se dio media vuelta y entonces se vio por la espalda a través del espejo, ahí no tenía nada, ni siquiera una marca que diera señal de una herida, era como si algo lo hubiese sanado, pero no en su totalidad como para cubrir esa cicatriz. El chico solo jadeó un poco y entonces fue al baño, se lavó la cara y se miró más detenidamente en el espejo, incluso su propia complexión física había cambiado un poco, como en los días anteriores sabía que su visión había mejorado al igual que el resto de sus sentidos, pero ahora era más notorio. Solo se sentó e intentó procesar todo lo que estaba ocurriendo. Ni siquiera sé qué pensar ante todo esto, todo es tan confuso y a la vez real, es algo que jamás imaginé y que ocurrió, Manuel solo pensaba en ello mientras se levantaba, solo dio un suspiro y entonces decidió prepararse para un día escolar más, salió de su casa sin siquiera desayunar y entonces decidió tomar su camino a la escuela, pese a todo lo que estaba ocurriendo decidió ir, dándose cuenta de que alguien estaba en la entrada de la escuela, casualmente la chica más hermosa de toda la academia,